o jugar con los nombres de los equipos de fútbol de su tierra. O sea, cuando yo estaba en cuarto de primaria, el cura del colegio organizaba un campeonato de fútbol y a los mejores jugadores los ponía en el mismo equipo para que ganaran, ¿no? Descarado. Y como era el año del Mundial de México 70, que lo había ganado Brasil, esos niños decían, somos Brasil. Y el cura decía, no, vosotros sois el Valladolid. Y nosotros en el Perú en 1970, teniendo 8 años, 9 años, no teníamos ni idea que existía el Valladolid Club de Fútbol. Pero jugábamos el Valladolid contra el Palencia contra el Santander contra el Salamanca. Y me acuerdo que el cura puso a todos los que jugaban peor, a los más gorditos, a los que usaban anteojos, en el mismo equipo para que perdieran, y ese era el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo hubiera podido contar así de divertido si no hubieran pasado tantos años de mi vida en España. ¿La ironía se tiene o se aprende? Mira, esa pregunta es extraordinaria, porque yo tengo 3 hijos y yo intento inculcarles la ironía y me doy cuenta que a veces no puede ser, que ellos tienen una manera de ver el mundo que no siempre van a compartir conmigo. A mí probablemente me la inculcó mi madre, mi mamá. Mi mamá siempre era muy consciente de que yo no iba a ser ni el más grande, ni el más fuerte, ni el más robusto de la clase. Entonces mi madre, cuando veía que algún niño era muy abusivo, me decía, tú no te preocupes, tú ríete de él. Y entonces yo les ponía apodos, les hacía burlas, caricaturas, entonces esa era mi defensa. ¿Cuál es la diferencia entre el humor y la ironía? El humor es un estado de ánimo. El humor es, digamos, el humor son las reglas del ajedrez y la ironía es la jugada. Para mí esa sería la diferencia. La ironía es la esgrima, pero no la espada. Y entonces, yo recuerdo que siempre escuchaba a mi madre hacer bromas, y para mí el humor era una forma de comunicación. Y entonces, en todos mis libros, menos en el último, que no está escrito, eso más o menos lo tengo planeado, deseo que el humor sea un lente, un cristal a través del cual yo enfoque una realidad. Todos los libros que yo he escrito tratan de un tema que nadie relaciona con el humor, pero que yo los trato humorísticamente. Por ejemplo, los fracasos amorosos, una cosa que se lleva con dolor, con vergüenza, con resignación, pero yo intento presentarlos de una manera risueña en Libro de mal amor. Las historias de terror, el terror, yo intento presentar el terror desde el humor en Ajuar funerario. Neguijón es una novela sobre el dolor físico. El dolor físico es una cosa terrible, pero yo intento recrearlo desde el humor y a través de, por supuesto, el dolor de muelas, que yo creo que es el único dolor que nos hermana a todos los hombres desde la época de los griegos hasta la actualidad. Aunque hoy en día hay anestesias y hay un montón de paliativos contra el dolor, yo creo que nadie disfruta yendo al dentista. O sea, yo creo que ni en México, ni en España, ni en Perú, ni en Polonia, nadie cuando está en su casa una tarde dice, no sé qué hacer, me iré al dentista. Pues no, yo creo que no, que eso uno va cuando no hay más remedio. Y El arte de amar es un libro de cuentos eróticos, pero que yo lo enfoco desde el humor porque creo que el erotismo solo existe en la pareja y que todos los demás, cuando contemplamos el erotismo, nos da risa, porque además las parejas cuando se aman se dicen cosas muy ridículas. No le dicen mi pitufina y mi Terminator y pitufina en la intimidad, pues son muy eróticos, pero es que para nosotros nos da risa, ¿no? Entonces yo creo que el erotismo es una cámara escondida y yo intento que en mis libros esté esa perspectiva del humor. La Inquisición es una institución tenebrosa, la tortura, el totalitarismo. Sin embargo, yo rescato casos de la Inquisición tan absolutamente rocambolescos, extravagantes, pues como por ejemplo un sacerdote cusqueño que se enamoró de una de las feligresas, la deseaba intensamente, entonces va un día a la sacristía, invoca a Satanás, le ofrece su alma inmortal a cambio de esa señora y se pone a esperar.
¿qué hace este buen cura? Se pone a rezar, porque en esa época no había relojes. ¿Cómo contabas el tiempo? Rezando credos. Además los rezabas en latín, que eran más largos, ¿no? Ad textam patre, etcétera. Claro, rezó 3 credos, el diablo no llegó y se arrepintió y se entregó a la Inquisición. En la Inquisición, por supuesto, le explicaron que el diablo no llegó porque estaba rezando el credo, imagínate, pues si no hubiera rezado a lo mejor llegaba, ¿no? Entonces al hombre lo castigaron, lo sometieron a un pequeño tormento, en fin, desfiló con San Benito. Claro, ¿qué haces con este cura cusqueño deseante? No lo metes en una tesis doctoral, lo metes en un libro de cuentos, le desagravias literariamente. Todas estas personas que yo he recolectado por archivos y que están en inquisiciones peruanas, tuvieron la mala suerte de nacer en un siglo equivocado, porque nacieron en el siglo XVII y los llevaron a la Inquisición. Si hubieran nacido en el siglo XXI, los hubieran llevado a la televisión, los estarías entrevistando y les estarías preguntando cómo han hecho todas estas cosas. Y estas pobres personas pues me inspiran una ternura muy grande. Entonces, en Inquisiciones peruanas, yo lo que pretendo es enfocar la Inquisición también desde el humor. Y entonces para mí el humor es muy importante, y el humor es algo que además lo he bebido de muchos autores, que además me gustaría mencionarlo. Yo lo he bebido de Julio Cortázar, yo lo he bebido de Guillermo Cabrera Infante, lo he bebido de Jorge Ibargüengoitia, cuya novela Los relámpagos de agosto parece extraordinaria, y en España pues lo he bebido de Enrique Jardiel Poncela, de Wenceslao Fernández Flores, de Julio Camba. Creo que el humor es una de las cosas más extraordinarias que hay en la creación de afectos y complicidades. Me gustaría contarte, porque esto es divertido, aquí en Sevilla yo invité en el año 2003, en el mes de septiembre, a que diera una conferencia en Sevilla al exorcista del Vaticano, un obispo que acaba de morir hace unos meses y que se llamaba Corrado Balducci, Monseñor Corrado Balducci, que tiene libros sobre rock y satanismo y sobre procesos de exorcismos. Era la máxima autoridad del Vaticano. O sea, imagínate, el hombre que en su puerta dice exorcista. Entonces a lo traje a Sevilla y fue muy divertido. Creo que nunca he tenido más público en una conferencia. O sea, ni Arturo Pérez Reverte, ni Mario Vargas Llosa, ni Joan Manuel Serrat, que también lo he traído. Más gente que el exorcista, nadie. Y él contaba que las nuevas tendencias teológicas del Vaticano niegan la existencia del demonio, que Dios en su infinita bondad ya lo perdonó, lo cual pues es muy grave para un hombre que vive, ¿no es cierto?, que su cargo es ser exorcista. Pues es una manera de dejarte sin empleo, ¿no? Es una cosa... ¿Habrá visto El Exorcista? Sí, y dice que le hizo mucho daño a la profesión, porque eso no tenía nada que ver absolutamente con la realidad. Él decía que el demonio no tenía tanto poder como se le atribuía, que eso era una exageración, que el demonio es cobarde, que... En fin, este hombre habló 3 horas delante del público. Además él hablaba en italiano. El público que no lo podía seguir en italiano estaba con la traducción simultánea, pues estaba todo el mundo inmóvil en su asiento, y fue verdaderamente extraordinario. Y luego él te contaba las canciones de Alice Cooper, porque era una eminencia en rock. O sea, era una cosa muy divertida. Fernando Iwasaki, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Silvia. Con el escritor peruano Fernando Iwasaki en Sevilla, Silvia Lemus.